Buenos días, bienvenidos a mi canal. Con el permiso de ustedes, me voy a tomar un buchito de café y enseguida comenzamos con nuestro tema de hoy. Aquí estamos. Como el tema dice, el primer tema de mi canal dice libertad ciudadana y nueva constitución. El tema es un poco complicado de explicar. Yo no lo veo tan complicado, pero a la hora de explicarlo me parece que es importante no perder detalles. Por eso me voy a permitir leer, para seguir un ritmo y una estructura, me voy a permitir leer algunas notas que he preparado. Bien, lo primero es que, según algunos historiadores, el primer presidente de la República de Cuba, don Tomás Estrada Palma, dijo la siguiente frase, y quiero que la tengan en cuenta a partir de ahora, porque es muy importante. Dicen que don Tomás Estrada Palma dijo, ya tenemos país, ahora hacen falta ciudadanos. Interesante frase, ¿verdad? Bueno, ¿en qué radicaba esa frase? ¿Cuál era la preocupación de don Tomás Estrada Palma cuando expresó esa frase? Muy sencillo. Ya Cuba tenía una constitución como país independiente, la constitución de 1901. Es decir, teníamos un país, teníamos físicamente el archipiélago, sus playas, sus tierras fértiles, sus bahías, sus llanuras, sus montañas, ese mar espléndido. Físicamente estaba ahí, ya todo estaba en la mano. Después que se había luchado tanto y se habían perdido tantas vidas humanas, se habían derramado tanta sangre, ya estaba ahí, ya el país estaba en la mano. Ahora hacían falta ciudadanos, es decir, personas con la capacidad de pensar por sí mismo y que tuvieran claro cuáles eran los derechos y deberes como ciudadanos de ese país, de esa sociedad. Ya que los ciudadanos son los que le dan vida a un país, son los que generan riquezas, son los que hacen que se logre un bienestar común, un bienestar social en todo el país. Cuando Estrada Palma dijo esa frase, según tengo entendido, había alrededor de 1,5 millones de habitantes en la isla. Estoy diciendo habitantes, que no ciudadanos. Es decir, había 1,5 millones de individuos, de habitantes, de residentes, como lo querramos llamar, pero no ciudadanos. Porque el ciudadano es el individuo que pertenece a una sociedad, pero actúa con conciencia propia de sus deberes y derechos. Ahí radica la diferencia y por eso él dijo eso. Ahora hacen falta ciudadanos. Es decir, gente que se sepa comportar socialmente bajo las normas que ya habían sido aprobadas en la Constitución de 1901. Otro tema que quiero abordar para llegar al tema de la libertad ciudadana es que el 10 de diciembre de 1948, bajo el mandato de presidente Carlos Prío Socarrá, un representante de Cuba firmó
a nombre del gobierno cubano y del pueblo todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde 1948, diciembre de 1948. Bueno, pues por este librito tan sencillo, que solo tiene 30 artículos, sé que muchos cubanos han sido perseguidos y lo siguen siendo. Incluso han ido a la cárcel, han pagado condenas por esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un video por ahí en que un grupo de ciudadanos que no son conscientes de sus deberes y derechos hacen un acto de repudio contra aquellos que sí así trataban de hacer prevalecer la Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos y que reclamaban esos derechos para todos los ciudadanos. Pues hay uno que dice abajo los derechos humanos y hay otro un poco más joven que incluso dice unas malas palabras sobre los derechos humanos. Así andamos. Yo personalmente insto, de verdad, a todos los que se sientan ciudadanos a que impriman este folletico. Es muy sencillo y está en la página web de las Naciones Unidas. Está en la página web online, pero está en Wikipedia, está donde quiera, y que lo impriman, que se lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que sepan, conozcan en realidad todos sus derechos, pero además para que los hagan valer, que sirva como un escudo protector frente a la dictadura. Yo aquí voy a dedicar, con el permiso de ustedes, a leer nada más y no voy a hacer comentarios porque todos sabemos cómo se violan los derechos humanos en nuestra patria. Pero voy a leer, rápidamente algunos artículos, son bien cortos. Artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí tenemos recientemente la llegada acá a Estados Unidos de José Daniel Ferrer, que la inmensa mayoría de los cubanos conocemos y nos ha estado contando en diferentes entrevistas sus vivencias personales de todo lo que ha padecido en las cárceles castristas, igual que miles de otros cubanos con pensamiento político e igual presos comunes. Se viola flagrantemente. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Ahí seguimos con el ejemplo. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Con eso es suficiente para dar una idea de cuán vulnerables somos los cubanos ante las enormes violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Por otro lado, quiero dar mi opinión de que no hemos llegado a esta situación tan calamitosa en la que estamos hoy y en la que vivimos los cubanos, lo mismo de adentro que de fuera, porque los que estamos fuera también sufrimos por nuestros familiares y por nuestros conciudadanos en Cuba, por nuestros compatriotas. A esta situación no se llegó por casualidad. No es pura casualidad de que estemos sufriendo durante 66 años esta situación. Como dice el trovador Amaury Gutiérrez en su canción que me gusta mucho, País, tiene una canción que se llama País, y los invito a que la escuchen, al que no la haya escuchado detenidamente. Ese grito, ese clamor de dolor, que es de Amaury, pero es de todos los cubanos. Él dice en una parte, no tenemos un país. Y realmente tenemos un país físicamente, pero como ciudadanos no tenemos un país. Ni tenemos un país los que vivimos fuera de Cuba, en la diáspora, diseminados por el mundo entero. Ni tienen país los cubanos que aún quedan en la isla. No tienen país. Es un país que ha sido robado por una cúpula comunista, por unos mafiosos comunistas. Qué visionario fue Estrada Palma en aquella frase que dije al principio. Ya tenemos país. Ahora hacen falta ciudadanos. 124 años después, seguimos aquí, sin un país, y muchos actuando, es decir, no actuando como ciudadanos. Pero como dice el refrán, rápidamente quiero hacer un poquito de historia, un flash de historia. Como dice el refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos. Y voy a poner rápidamente en la línea del tiempo por qué estamos hoy aquí. 1906, hacía 4 años que se había inaugurado la República. Ante la reelección de don Tomás Estrada Palma, surge la Guerra de Agosto. La guerrita, dicen algunos. No. Fue una guerra civil entre cubanos. Una guerra civil entre cubanos. Que se saldó con decenas de muertos. Creo que hay algunos historiadores que dicen cientos. No tengo exactamente la cifra, pero pongamos como cifra decenas. Entre ellos, sin hacer distinciones del resto, pero para mencionarlo, entre ellos murió a machetazos el general de la Guerra de Independencia, Quintín Banderas. Y eso provocó también esa guerrita de agosto, que jocosamente muchos dicen la guerrita de agosto, provocó
que Estrada Palma solicitara la intervención, tal y como estaba contemplado en la enmienda Platt, la intervención del ejército de los Estados Unidos. Y esa fue la causa de la segunda intervención norteamericana en Cuba. En 1917 ocurrió la Guerra de la Chambelona por disputas de fraude electoral entre Mario García Menocal, que era el presidente, y José Miguel Gómez, que ya había sido presidente, el segundo presidente de la República, y aspiraba a ser presidente ahora, y era líder del partido opositor. Eso llevó también a otra guerra entre cubanos, la Guerra de la Chambelona, que hay hasta canciones, todo muy jocoso, pero no, fue una guerra. En 1928, Gerardo Machado, que había tenido una primera presidencia a partir de 1925 y había llevado a cabo una gran obra en sentido general, por lo que se conoce, había sido un mandato bastante bueno, porque se había construido la carretera central, se había construido el Capitolio Nacional, había hecho un grupo de obras sociales, y el primer mandato fue bastante bueno, según se dice. Ahora, ¿qué hizo Machado en 1928? Pues quiso reelegirse, pero en lugar de 4 años, como decía la Constitución de 1901, que todavía estaba vigente, forzó a que se cambiara la Constitución para un segundo periodo de 6 años. Qué interesante, ¿verdad? Hasta esa fecha, la inmensa mayoría de los presidentes de la República, es decir, estamos hablando hasta el año 1933, que fue cuando se dio la Revolución del 33, que ahora vamos a hablar de ella. Pero hasta el año 33, es decir, durante 31 años, los presidentes, la inmensa mayoría de los presidentes, habían sido generales del Ejército Libertador Cubano, del Ejército Mambí. ¿Eran malos cubanos? No creo. Eran hombres que habían demostrado su valor y su deseo de tener una patria libre y soberana, pero no se comportaron como ciudadanos. Primaron más los intereses personales que los intereses de la comunidad, del país, del pueblo, de los ciudadanos. Como les dije, en 1933, los jóvenes que ya no habían nacido, nacieron después de la independencia, es decir, después de 1901, 1902, tenían nuevas ideas. Ya no eran ideas independentistas, ya eran ideas que estaban más alineadas con el comunismo de la Unión Soviética, con el fascismo que estaba naciendo en Alemania, con el fascismo italiano, con ideas socialistas europeas. Esa generación, que eran los jóvenes de la Cuba de esa época, derrocaron a Machado, entre otros, el pueblo en sentido general, la ciudadanía, porque se unieron obreros, pero fue derrocado Machado y tuvo que huir en 1933. ¿Pero qué pasó? Después de varios gobiernos de muy poca duración, que no vale la pena detallar, Batista da un golpe de Estado
con la sublevación de los sargentos en 1934 y se apodera del control del ejército de Cuba. En 1940 se pone en vigor, después de muchas triquiñuelas, la nueva Constitución de 1940. Y entró en vigor la Constitución de 1940. Hubo gobiernos democráticos elegidos con más o menos alguna limpieza, por decirlo de algún modo, pero estaba Batista como jefe del ejército y era el que controlaba el país. Cuando no le convino, pues dio el golpe de Estado en 1952, ya como general, el que muchos ya conocemos con más profundidad. Y así llegamos a 1959, la gran traición. En otro programa hablaré por qué yo le llamo el año de la gran traición. Ya todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? O lo que está ocurriendo. Estamos estamos en el año 2025. Casi ya terminando el año 2025. Y una dictadura comunista engañó a nuestros padres, nos robó el país, anuló a los ciudadanos y con una estructura de adoctrinamiento y de separación de familias en muchas formas diferentes que después explicaré, intentó forjar al hombre nuevo, un hombre sin los valores occidentales, sin los valores individuales, familiares. Yo soy de esa primera generación del hombre nuevo. Ya tengo 62 años y aquí estamos. En eso fallaron, aunque han hecho mucho daño, pero engañaron a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nos engañaron a nosotros un tiempo, pero no nos han podido engañar. En la medida que han ido surgiendo, naciendo nuevas generaciones, no han podido engañarnos. En mi humilde opinión, los cubanos hemos perdido el rumbo como sociedad. Es duro admitirlo, pero es a la conclusión que llego. Hemos perdido el rumbo como sociedad porque nos apartamos del pensamiento del abogado Ignacio Agramonte, no del general, que también, por supuesto, tuvo una valía enorme en nuestra guerra de independencia, pero me estoy refiriendo al abogado Ignacio Agramonte, que estaba muy claro de lo que quería para Cuba como país, y fue prácticamente el impulsor más importante de la primera constitución que tuvo Cuba, que fue la Constitución de Weimar de 1869, en una gran disputa incluso con Carlos Manuel de Céspedes, que tenía un criterio completamente diferente. Nos apartamos también del ideario martiano. Nos han mal vinculado mucho a Martí. Solo quiero abordar dos temas que tienen que ver con ese ideario del que nos hemos ido alejando, donde él dice: la dignidad
como ley primera de nuestra República. Y en una carta que le escribió a Máximo Gómez en 1884, que recomiendo que la lean, está ahí online. Esta mañana la acabo de releer, la he leído muchas veces. Lo que nos está pasando hoy con la dictadura cubana, ya Martí lo vislumbraba en algunos grandes generales de nuestra lucha de independencia. Lo vislumbraba en Maceo, lo vislumbraba en Gómez, y por eso le escribió esa carta. Imaginen ustedes qué visión de país tenía Martí, que en el año 1884, 11 años antes de su muerte, sí, Martí tendría, no sé, alrededor de 32, 34 años. Era un joven, abogado, con mucha cultura, con mucho conocimiento, pero alertando a ese general, al general en jefe del Ejército Libertador en la Gran Guerra de los 10 años, alertándole diciendo: no se funda un pueblo como se manda un campamento. ¡Qué visión! Esa carta deberíamos leerla todo y tenerla como referencia. Y debíamos leer un poco más a Martí. No solo leerlo, interpretarlo en sus ideas políticas, en lo que quería para la patria. Ahora llegamos a este punto. Todo esto ha sido un preámbulo un poco largo, lo sé, pero surge una pregunta. ¿Qué hacer entonces? Ya estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? Yo soy optimista. A pesar de los pesares, soy optimista. En mi opinión, debemos crear sin demoras, una plataforma ciudadana, transversal y a la vez horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Una plataforma ciudadana que sea transversal es una plataforma en que participen todos los ciudadanos cubanos que quieran participar, por supuesto, hay voluntariedad absoluta. Estén donde estén, basta con que seas ciudadano cubano, no importa dónde estés y quieras participar en esta plataforma ciudadana. No importa tu idea política, no importa tu idea religiosa, tus ideas sociales, tus ideas económicas, tu concepto de género, etcétera, etcétera. Sin ningún tipo de discriminación, solo basta con que seas cubano y quieras participar o integrar esta plataforma ciudadana, te puedes integrar. Solo hay que tener la voluntad y la intención de terminar con esta oprobiosa dictadura que sufre nuestra nación. Hago un paréntesis aquí. Según he estado investigando, somos alrededor de 14 millones de habitantes, de ciudadanos cubanos, perdón, no habitantes, porque en Cuba creo que no llega ni siquiera a 11 millones, están alrededor de 10 millones tanto. Bueno, hay cifras no confirmadas, porque hasta eso es una cuestión muy porque ellos no quieren dar, cuando digo ellos me refiero a la dictadura, no quiere dar la cifra. Ellos sí saben cuántos ciudadanos cubanos han salido de Cuba y cuántos están en cada país. Pero esas cifras las manejan con bastante oscuridad porque les conviene. Pero por lo que he podido investigar, hay cerca de alrededor de 3,5 millones de cubanos fuera de Cuba. Fíjense, 3,5 millones. Somos más o alrededor de un cuarto de la totalidad de cubanos, de ciudadanos cubanos. Quiere decir que
De cada 4 cubanos hay uno fuera. Números redondos, para que tengan una idea. Pues esa es la transversalidad de esta plataforma. No importa la idea política, no importa tu opinión sobre la religión, no importa los criterios que tú tengas sobre el género o cuestiones sociales, económicas, no importa eso. Basta con que tengas la voluntad del cambio. Y horizontal, dije que era una plataforma ciudadana transversal, es decir, que cubra todos los estratos sociales, todos los conceptos de pensamiento político, social, económico. Esa es la idea, que prevalezca el ciudadano por sobre todo. Y horizontal, porque en esta plataforma ciudadana no habrá líderes, no habrá líderes, no hay relación de subordinación, es lineal, horizontal. Esta plataforma, según mi opinión, según mi forma de ver, tendría 2 objetivos bien definidos. 1, derrocar pacíficamente a la dictadura castrista, a la dictadura comunista. Y número 2, darnos un nuevo proyecto de país. Ahora voy a entrar en detalle en cada uno de los objetivos y que pienso debemos trabajarlo en paralelo, sin demora. El primer objetivo, el de derrocar pacíficamente al país, es, para que se entienda bien la idea general, lo de crear una plataforma ciudadana es bastante parecida a la que fue creada por la oposición venezolana en las elecciones de agosto, de julio del 2024. Y por esa razón que fue creada esa plataforma ciudadana más que política, por esa razón pudieron descubrir el fraude y sacar a la luz todo el fraude electoral que ya todo el mundo conoce. Y esa es la situación en la que la inmensa mayoría de los países no reconoció los resultados de esa fraudulenta elección o elecciones, y sí fueron reconocidos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Y hoy la situación está donde está, y por eso es que el chavismo está acorralado en estos momentos, porque el mundo entero se les ha virado, ¿verdad? Bueno, algo así pienso que podemos hacer entre todos los cubanos de bien, los cubanos que de verdad queremos cambiar, transformar la patria. Hacer una app, una aplicación telefónica donde los ciudadanos cubanos que lo deseen libremente se inscriban. Solo es necesario demostrar que eres cubano, es decir, online, en tu teléfono, entras a la aplicación y te inscribes. Estoy preliminarmente diciendo las cosas que después entraré en más detalle, porque estas ideas realmente las tengo yo personalmente y las he ido evaluando, buscando información, pero no las he consultado con nadie. Hoy precisamente las quiero hacer públicas y, por supuesto, intercambiar, comunicarnos, hablar. Pero la idea es la siguiente. Usted se inscribe, si usted quiere, solo es necesario el número de carnet de identidad, si resides en Cuba,
si tienes carnet de identidad, si resides fuera de Cuba y tienes el pasaporte cubano, pues el número de pasaporte, los datos generales, el nombre y los dos apellidos, el país donde vives y la ciudad donde vives. Ya, no hace falta nada más. Y todo el mundo dice, oh, eso y esa información es completa y absolutamente privada. Completa y absolutamente privada. Como dije, es una plataforma horizontal. A esa base de datos solo tendrá acceso el desarrollador de la aplicación. Alguien que después veremos cuál es la forma de llegar a esa persona, por supuesto un ciudadano cubano, comprobada eficiencia como especialista en esta rama y además como ciudadano, que sea comprobado y que sea avalado. Y después habrá otras cuestiones para que esa persona se ocupe de esa. Después entraremos en los detalles. Pero esa sería la única persona que tenga acceso a esa plataforma, a los datos de esa plataforma ciudadana. Ahora, esta persona sí sería la única persona de esa plataforma ciudadana, como pasó en Venezuela, que es pública. Es decir, esa persona sí da la cara, dice yo soy el que desarrollé esto y bueno, otro grupo de cosas que legalmente se deben dejar. Es decir, los datos de esa persona, su nombre, sus demás generales, sí serían públicos y serían de conocimiento del mundo. Sencilla y llanamente. No es nada oculto que esa persona hizo eso. Ahora, lo que sí es oculto es el que un miembro de esa plataforma no conoce a otro miembro porque no tiene acceso. Nadie tiene acceso a esa información. Yo puedo ser miembro de esa plataforma y mis hijas ser también miembros de esa plataforma. Y si no lo comentamos, yo no lo sé. Por eso hay una gran responsabilidad ciudadana. Pero fíjense, esta base de datos nos va a permitir muchas cosas. Primero, obtener información en el tiempo en que se vaya uniendo gente, uniendo ciudadanos a esa plataforma. Nos va a dar la información, que esa sí puede ser pública, por supuesto, y debe ser pública, y se debe mostrar en esa plataforma a la que todo el mundo entero tenga acceso. No se sabe quiénes son sus miembros, pero sí se sabe cuántos miembros tiene. Un ejemplo hipotético. ¿Cuántos miembros hay de la plataforma ciudadana en la ciudad de Matanza o en el municipio Morón, en Ciudad de Ávila, o en Playa, o en la provincia de Camagüey, completamente? Y eso nos va a corroborar que somos la mayoría en Cuba y fuera, que somos la mayoría de los cubanos los que apoyamos terminar definitivamente con esa dictadura, y que los comunistas, que la dictadura y sus seguidores son una minoría, como demostró las elecciones en Venezuela, donde quedó bien claro, aun cuando no votaron la inmensa mayoría de los venezolanos que viven en el exterior, más de 8 millones, no pudieron votar. Aún así, Edmundo González obtuvo más del 70% de los votos, mientras que Nicolás Maduro obtuvo el 30%. Es decir, una mayoría aplastante,
absoluta. Y eso lo podemos lograr nosotros también. Saber que somos la mayoría absoluta en Cuba. Que los ciudadanos que queremos terminar con esa dictadura castrista somos la mayoría. Incluso muchos que están dentro de la estructura castrista, pero se inscriben. ¿Ok? Para que entiendan cuál es la idea de esa plataforma y de lo beneficiosa que nos puede resultar en la lucha. Esa es la idea de esa plataforma. Demostrarnos a nosotros mismos y a la dictadura la fortaleza y la mayoría que somos, la fortaleza que tenemos como ciudadanos. Ahí se va a empezar a ver de verdad lo que la inmensa mayoría de los cubanos no sabe. Es que la fuerza está del lado del pueblo, del lado del ciudadano. Pero ahí se va a empezar a expresar. Y ellos van a tener, cuando digo ellos, los funcionarios, la seguridad del Estado, van a tener acceso, por supuesto, a la información que brinda la plataforma. Pero no van a poder con tanta. Porque hay un concepto que se llama masa crítica social. Cuando se alcanza la masa crítica social, los procesos sociales son irreversibles. Y estoy convencido que esa es la forma en que podemos lograr la masa crítica social. Después, cómo vamos a actuar y eso, no voy a entrar en esos detalles hoy, pero esa es la idea. Miren, aquí quiero hacer un paréntesis que no lo había anotado aquí entre mí, pero me surge ahora la idea. Para mí fue maravilloso ver que la juventud cubana, y los no muy jóvenes, pero bueno, el empuje lo llevó la juventud cubana que se levantó, protestó el 11 de julio del 2021. Yo pude ver todo desde aquí, desde las redes, y además tengo aquí, después en otro momento lo podemos, fui de la inmensa cantidad, creo que hay estimaciones de alrededor de 40-50 mil cubanos. Estuvimos 3 días frente a la Casa Blanca. El exilio, la diáspora cubana en los Estados Unidos se movilizó en apoyo a esos cubanos que se levantaron y protestaron contra la dictadura. Y vimos todo lo que sucedió, y las golpizas, y todo lo demás. Todo eso está registrado. Pero lo más importante que yo vi en esa acción es que los ciudadanos no necesitaron líderes ni caudillos para esas grandes manifestaciones, que no triunfaron porque no hay una guía, no había comunicación en ese momento, no había una brújula, no había un norte que seguir. Pero fue una interesante clarinada. Eso fue en realidad lo que a mí me señaló el camino. Y dije, esta es la vía. Esta es la vía. La próxima vez será muy diferente. Créanme. Y va a ocurrir. El objetivo número 2, que era el de darnos un nuevo proyecto de país. ¿Por qué es necesario? No voy a hablar
No voy a entrar en detalle en la Constitución de 1976 ni la del 2019, que debemos darnos un proyecto de país, una propuesta de constitución robusta, robusta en sus postulados, con el ciudadano, con los ciudadanos o el ciudadano para individualizarlo como centro de la sociedad, y además donde el Estado, el gobierno y demás instituciones existan solo con el fin de lograr el bienestar de la sociedad, del ciudadano, que genere, que propicie ciudadanos prósperos, con una vida digna y donde se respeten todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos. Este nuevo proyecto de país nos servirá a los ciudadanos como un objetivo, como una guía, como una meta de los que nos proponemos lograr como sociedad. Además de que le envía un potente mensaje al mundo de que los ciudadanos cubanos, en su mayoría, tenemos un proyecto de país alternativo al fallido proyecto de la dictadura comunista, que durante 66 años lo único que ha hecho es traer miseria y destrucción a nuestra patria. Mi opinión es que este proyecto de país debe ser encomendado a abogados constitucionalistas cubanos, por supuesto, que formarían la armazón, la columna vertebral de esa nueva constitución, la que será sometida al criterio y a la aprobación de todos los ciudadanos. No estoy hablando de que se apruebe una constitución de inmediato, pero sí crear una estructura, la columna vertebral, que la estructuren, no sé, 5, 10, 8, los que se decidan, y que se autopropongan abogados constitucionalistas cubanos, estén donde estén, pero que generen, que creen, que conformen la columna vertebral de una futura constitución para nuestra patria. Esa constitución, por supuesto, se pondría ahí en esa plataforma para que los ciudadanos puedan enriquecerla, dar sus opiniones, y eso sería interactivamente, se iría conciliando, por supuesto, evaluando, porque siempre surgen ideas, y eso se iría trabajando paralelamente a lo que vamos haciendo en contra de la dictadura, se iría preparando el camino y serviría como norte, como guía para todos los ciudadanos cubanos, lo que queremos tener, el país que queremos tener. ¿Y por qué yo digo de esta nueva constitución? Bueno, porque me he leído una buena parte, digo una buena parte porque es imposible leerse la constitución de 1940 para entenderla, ¿no? La puedes leer de corrido, pero tratar de entender la constitución de 1940, según mi opinión, esa constitución a la que muchos apelan ha sido grandemente superada por la historia, dado fundamentalmente en que han pasado 85 años y han cambiado grandemente las circunstancias que dieron origen a esa constitución. Las circunstancias han cambiado grandemente. Soslayo únicamente este ejemplo. Hoy somos más de 3.500.000 cubanos fuera de Cuba, viviendo fuera de Cuba. Algunos retornaremos, otros no, pero
no dejan de ser cubanos, nunca van a dejar de ser cubanos. Y eso es importante. Eso es uno de los temas. Otra cuestión es que la Constitución de 1940 posee 286 artículos. Yo la tengo impresa ahí en mi oficina. Yo tengo todas las constituciones impresas, todas. Desde la de Weimar hasta la del 2019. La Constitución de 1940 es un elefante, es una cosa enorme. Pero como escuché decir a un abogado constitucionalista cubano hace poco, y me gustó esa idea, está mezclado todo. Es evidente que esa Constitución no fue hecha por personas con conocimiento de Constitución, lo que es una Constitución. Sé que fue hecha prácticamente por representantes de 9 partidos políticos. Error. Error total y absoluto. Creo que uno de los constitucionalistas dijo, afuera los partidos, adentro la patria. Eso no es así. Por eso es que la Constitución de 1940 es inoperable para una sociedad. Es, como dice alguien, es un arroz con mango. Además de que tiene 85 años, que no es la razón por una, es un arroz con mango. Por tanto, han cambiado tantas las circunstancias que debemos darnos otra nueva Constitución, otro nuevo proyecto de país. Para que tengamos una idea, los que no están informados, la Constitución de los Estados Unidos, que fue firmada en 1887, consta de 7 artículos iniciales, 7 artículos. Un país tan complejo y tan grande como este, 7 artículos. Compárelo contra los 286 de la Constitución cubana. Una locura. Bueno, esta Constitución de los Estados Unidos tiene 7 artículos y 27 enmiendas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo para irla adecuando. 27 enmiendas, punto. Ahí radica la ley suprema de esta nación. Y eso es más o menos lo que debemos buscar. Una Constitución robusta, que deje bien clara los poderes, la división de poderes, las instituciones, etcétera. Que deje bien claro el tema del ciudadano, el tema de las libertades, esas cosas. Pero bueno, de eso que se encarguen los constitucionalistas. Yo de eso no sé. Sencillamente soy un ciudadano con ávido de conocimiento. Ahora, ¿por qué es necesaria también? Porque reconstruir la infraestructura de Cuba, una vez que terminemos con la dictadura, a pesar de que muchos no lo ven así, nos será mucho más fácil que reconstruir el tejido social de la patria. Entiendan lo que les digo. Va a ser más difícil reconstruir el tejido social si todos los valores que se han perdido, la falta de visión de los ciudadanos, por ese daño antropológico que todos tenemos. Por tanto, no podemos esperar. Tenemos que comenzar a trabajar, o debemos seguir trabajando, porque no creo que se haya hecho, pero debemos ser bien rápidos en esto, mucho más rápido de lo que se ha venido trabajando, y mancomunadamente. Debemos lograr trabajar en ir cambiando el tejido social de nuestra nación, no solo de los que viven en Cuba, de los que vivimos fuera, porque hay quien vive en libertad, pero no es libre.
En síntesis, sin ciudadanos nunca tendremos un país. Sin ciudadanos nunca tendremos un país. No es una frase. Para mí es un axioma. Un axioma. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto ahora? Porque ¿a qué viene todo esto? Bueno, porque se nos ha abierto una gran oportunidad que no podemos despreciar. El mundo está cambiando. Y está cambiando porque el peso específico que tiene la administración, el gobierno de este país, ha hecho que esta oportunidad que tenemos hace que los cubanos, valga la redundancia, tengamos la oportunidad, los cubanos dignos y que deseamos un cambio en Cuba, hagamos todo lo humanamente posible por lograr el cambio, porque sé que vamos a obtener el apoyo de la actual administración de los Estados Unidos y de muchos países democráticos en América Latina y el mundo. En sentido general, el mundo está girando hacia combatir o enfrentar los desmanes de estas dictaduras que quedan en el mundo occidental. Básicamente, las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los regímenes pro dictadura, como el de Bolivia, etc., para no entrar en más detalle. Bueno, ya para terminar, estoy abierto. Hoy es la primera emisión de este canal. No lo voy a editar, lo voy a poner prácticamente así, no quiero editarlo. Es decir, tengo muy poco tiempo libre, trabajo mucho, y entonces, aún con todas las equivocaciones, con todo, prefiero subir el programa tal cual, y estoy abierto a comunicarme para cualquier cuestión que se quiera. He habilitado un correo electrónico que se llama libertad.ciudadana.cuba@gmail.com. Por ahí podemos intercambiar, interactuar sobre cualquier aspecto que tenga que ver con el canal y esta idea que estoy lanzando. Ahora, quiero incluir en todos los programas, o una sección para terminar un poco relajados, quiero incluir una sección final que se llama La Cuba que yo sueño, la que yo sueño. En la Cuba que yo sueño es una Cuba en que el presidente solo será elegido para un mandato de 4 años, sin reelección inmediata. Es decir, no puede ser consecutiva. El presidente no puede ser 4 años, 8 años, 4 y 4, no puede ser. Aunque puede ser presidente hasta 2 veces. ¿Me entiendes? Muchas de las cuestiones de las guerras que ha habido entre cubanos a lo largo de la historia desde que existe el país, desde que somos independientes, es por el tema de la reelección de los presidentes. El presidente, el Estado, el gobierno, las instituciones son funcionarios públicos y están ahí cobrando un salario porque nosotros, los ciudadanos, los elegimos. Y cuando te toca irte, te tienes que ir a buscarte otro trabajo, como cualquier ciudadano. Es ya un gran privilegio servir a la patria,
a la sociedad en cualquier cargo público. Por tanto, cuando se te acabó el tiempo, se te acabó el tiempo. Entonces, para evitar eso, es mi idea. Hay otras ideas, pero mi idea es esa. Un solo mandato, no hay reelección consecutiva. Si quiere, en el próximo, después que pasen 4 años más, y la gente quiere que usted vuelva a dirigirlo, que sobre eso también tengo otras ideas, pero será otro programa. Pues dentro de 4 años, postúlese, trate de ganar las elecciones, convenza a la gente de que usted fue un buen presidente y volverán a elegirlo. Y otros 4 años más. Y cuando cumplió con sus 8 años, agradecido y hasta luego. Ahí lo veremos como ciudadano. Como ciudadano, así en lo suyo, en otro trabajo, en una empresa, donde usted desee, o retirarse. Pero es importante, yo pienso en eso. La mayoría de los presidentes de Cuba, la inmensa mayoría de los presidentes de Cuba, y no solo de Cuba, es una cuestión mundial y sobre todo en América Latina, la mayoría de los presidentes de Cuba han muerto fuera de Cuba. Eso te demuestra que no van bien las cosas, no iban bien. Los presidentes de este país, cuando terminan su mandato, se retiran, se ponen a hacer otras cosas, pero siguen como ciudadanos y mueren en este país. Mueren en este país. Esa es la democracia. No importa lo que tú opines, no importa lo que... ¿no? Los expresidentes en este país son venerados. Y eso yo lo quiero también para mi patria. Ese respeto para todo aquel que fue presidente, que con sus aciertos y sus errores terminó su mandato, no se religió, entregó el poder. Un presidente le entrega la banda presidencial o lo que sea al presidente entrante. No sé cómo será el protocolo ese, pero así, todo tranquilo, todo en armonía, aunque tengamos ideas políticas diferentes, pero todos regidos por las mismas leyes, con los mismos deberes y con los mismos derechos. Tenemos que quedarnos un país de leyes, un país de deberes y un país de derechos, de todos. Creo que ya no lo merecemos. Después de 123 años, creo que nos merecemos eso. Y le debemos eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.